La parábola en la que quiero que nos adentremos en el día de hoy es la parábola del trigo y la cizaña. Una pequeña historia que Jesús nos dejó, que nos deja una enseñanza poderosa en lo espiritual, pero que también nos puede ayudar en nuestra vida cotidiana. Acompáñame y nos metemos en las Escrituras, en esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esta historia se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, y dice así en el versículo 24: Jesús le refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo granos, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Me llama la atención la actitud de los discípulos, y es algo de lo que nosotros también creo que tenemos que aprender. Dicen los versículos que hemos leído: entonces dejó Jesús la multitud y los discípulos se acercaron a él a preguntarle. Creo que es la actitud que nosotros debemos tener: acercarnos a Jesús y preguntarle con un buen corazón. Seguro que obtendremos una buena respuesta. Y respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Al empezar Jesús a explicar la parábola, lo primero que él dice es que el campo es el mundo. En ese simbolismo, aquella tierra donde la semilla iba a ser sembrada es el mundo. Y Jesús habla de todo el campo, y Jesús habla de todo el mundo. Dios ama a toda la humanidad y Él quiere que todos se salven. La palabra nos dice en Marcos 16:15, y Él envió a predicar el Evangelio a toda criatura. Dios no hace acepción de personas, y esta buena semilla del reino de Dios es para todos los hombres. En San Marcos capítulo 16, versículo 15, el Señor dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el Evangelio de Dios es para toda criatura, para todos los hombres. Quiero que veas lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Lo que es bueno y es agradable para Dios es que todos los hombres puedan recibir su palabra y que puedan venir al arrepentimiento para salvación. Eso es lo que está en el corazón de nuestro Dios. Ese es el amor de nuestro Dios. Dios no hace acepción de personas. El Evangelio no es para algunos sí y para otros no. Dios quiere que todos vengan a la salvación. También nos dice el Señor Jesús que la buena semilla son los hijos del reino, los hijos de Dios.
aquellos que han nacido del Espíritu, que han nacido de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas personas que han aceptado a Jesús en su corazón, han creído en Él y han venido a ser hijos de Dios. Esta es la buena semilla. Ahora, hay semillas y hay hijos de Dios que de alguna manera germinan y empiezan a crecer espiritualmente. Algunos dan pocos frutos, en otros a veces el fruto se echa a perder por una u otra circunstancia. Pero la verdad es que son nacidos de Dios. Dice la palabra en San Juan 3:6, y estas son palabras de Jesús a este hombre Nicodemo que se acercó a él a preguntarle acerca del reino de Dios. Y Jesús le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. En el versículo 6, Jesús le dice: lo que es nacido de carne, carne es. Ahora, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que todos los que han nacido de Dios, entonces han nacido del Espíritu y en algún momento darán ese buen fruto. Miremos lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si naciste de Dios, entonces vencerás al mundo. A veces parece que el mundo nos vence a nosotros. Cuando digo el mundo, hablo del sistema de este mundo. Un sistema establecido por Satanás, el diablo, para agobiar el crecimiento de las semillas de Dios. A veces creemos que el mundo nos vence, pero si verdaderamente has nacido de Dios y si verdaderamente has creído en Jesucristo, entonces más tarde o más temprano vencerás al mundo. Si eres nacido de Dios, si has nacido del Espíritu, esto es, si has creído en Jesucristo y le has aceptado como tu Señor y como tu Salvador, entonces se ha producido una nueva vida en ti y en un corto plazo o en un largo plazo irás venciendo al mundo. Lo que ocurre es que cuando escuchamos la palabra de Dios y venimos al arrepentimiento, aceptamos a Jesús, hay una transformación de vida. Es un milagro que Dios hace en nuestro interior. Ahora, nosotros venimos con un montón de costumbres de nuestra vieja manera de vivir. Entonces entramos en un proceso de nueva vida y tenemos que ser renovados. En ese proceso, Dios va quitando el mundo que hay en nosotros. Dios va quitando las costumbres de nuestra vieja vida. Es un proceso, por eso hablo de que más tarde o más temprano. Hay personas que han venido y me han dicho: pastor, no puedo dejar de fumar. Pastor, no puedo dejar este hábito. Pastor, esto me cuesta mucho. Déjame decirte que lo importante es haber nacido de nuevo. El proceso de Dios, Dios lo irá cumpliendo. Dios irá quitando e irá poniendo lo que tenga que hacer en nuestras vidas. La realidad es que lo más importante y lo que yo muchas veces miro como pastor es que si ha habido un nuevo nacimiento. Hay áreas de nuestra vida que tenemos que dejarlas en las manos de Dios y Dios tiene que obrar el milagro. Pero también es verdad que nosotros tenemos que determinarnos. Hay una parte que Dios hace y es lo imposible. Ahora hay una parte que nosotros tenemos que hacer y que es lo posible. Pon de tu parte y Dios hará el resto. Jesús también nos dice que la cizaña son los hijos del maligno. Quiero que veamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esa semilla de la cizaña, esa simiente de maldad, Satanás el diablo la sembró en el hombre en el momento que el hombre desobedeció a Dios, en aquel pecado original, en aquel huerto del Edén, en aquel tiempo donde el hombre traicionó al reino de los cielos, desobedeció a Dios y esa semilla fue sembrada en él. El diablo es el que practica el pecado desde el principio. Quiero que veamos ahora lo que dice San Juan capítulo 8, versículo 44. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Duras palabras son estas de Jesús: sois de vuestro padre el diablo. Por eso también en la parábola el Señor habla de que
la cizaña son los hijos del maligno, él es la simiente. Pero si nosotros no venimos a ese nuevo nacimiento, si no aceptamos a Cristo en nuestro corazón, entonces el hombre sigue siendo esa cizaña sobre la tierra. La verdad es que si el hombre no nace de nuevo, no nace de Dios, no viene a ser una semilla buena, esa semilla de trigo, entonces el hombre continúa en esa naturaleza carnal, en esa naturaleza de maldad que proviene de Satanás el diablo. Por eso Jesús dijo, es necesario que nazcas de nuevo, es necesario venir a una nueva vida para ser una buena semilla de Dios. A veces en nuestras iglesias hay muchas personas, hay hombres y mujeres que están convencidos, pero convencidos mentalmente. Aún no se ha producido la transformación en el corazón. Por eso digo que a veces hay muchos convencidos, pero no todos están convertidos. Esa conversión es un milagro que Dios hace en nuestro corazón y que produce ese nuevo nacimiento. Una de las cosas que me llama la atención de esta parábola es que el enemigo la sembró mientras dormía. Esa semilla de maldad, esa cizaña, fue sembrada en el campo mientras todos dormían. Es la forma en la que actúa Satanás el diablo. Es la forma en la que así se mueve el enemigo de nuestras almas, el enemigo y el adversario de Dios. Siempre en lo oculto, siempre en la noche, siempre moviéndose entre tinieblas. El enemigo no quiere que el hombre se dé cuenta, no quiere que el hombre distinga su presencia y su forma de actuar. Por eso él se esconde, por eso él actúa en la noche. De la misma manera que lo hacen los malhechores, de la misma forma en la que lo hacen los ladrones, actuando a veces a altas horas de la madrugada para venir a robar en una casa y realizar todos sus actos de maldad. Tenemos que despertar y que sea desenmascarado el diablo y todas sus artimañas. Dice la palabra que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás el diablo. Ele é meu melhor amigo. Viver com meu Jesus é lindo. Escrita pelo dedo de Deus. Viver com meu Jesus é lindo. Los siervos de este Señor, en su celo, en su amor por Él y también por la obra y por ese trabajo, vienen a su amo y le dicen, ¿quieres que arranquemos la cizaña? ¿Quieren que quitemos toda hierba mala de nuestro campo? Ahora, profundamente me llama la atención la actitud del Señor. Él les dice, no arranquéis todavía la cizaña, no sea que juntamente con ella arranquéis también el trigo. Como he dicho anteriormente, el corazón de Dios es amor y Él ama a todas las personas. Por eso Él no quiere que nadie se pierda. Por eso es que Él todavía no ha venido por segunda vez, porque da oportunidades a los hombres en su misericordia, queriendo que el hombre llegue a la salvación. No sea que algunos se pierdan, no sea que algunos sean cortados. Otra de las cualidades de la cizaña es lo que ocurre debajo de la tierra. Está en sus raíces. Sus raíces se expanden de tal manera que forman una especie de telaraña debajo de la tierra. Estas raíces se abrazan de tal manera a la raíz del trigo, que si uno arranca la cizaña de raíz, juntamente con la cizaña, entonces también arranca el trigo. Por eso es tan difícil desarraigar la maldad de la vida de un hombre. Por eso para los hombres era imposible desarraigar
la maldad de la humanidad. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, él dijo, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Solamente un milagro de Dios puede arrancar de raíz la maldad de la tierra. Reflexionemos en lo que dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Dios no está tardando el cumplimiento de su promesa. El Señor no demora el cumplimiento de su palabra. Lo que ocurre es que Él está siendo paciente con la humanidad. Lo que Dios quiere es que nadie perezca. El Señor dice que dejemos que crezcan juntos y que en el tiempo de la siega, ese será el momento de la separación. Otra de las cualidades de la cizaña es su fruto, que es negro. Entonces en el tiempo del fruto es cuando puede diferenciarse bien el trigo de la cizaña. Ese es el momento de la separación. Ese día solo Dios lo conoce. En los tiempos de Dios están aquel día final o aquellos tiempos finales. El día en el que Dios separará a los que son sus hijos y a los que son hijos de las tinieblas. Ese día será el fin del período de la gracia y dará comienzo a otro período completamente diferente. En ese tiempo, el Señor enviará a los segadores, que en la parábola representan a los ángeles de Dios, que recogerán primero la cizaña para que sea quemada. Lo que no sirve es quemado en esa hoguera. Seguramente lo habrás visto en algún momento de tu vida. Quiero que veamos juntos lo que nos dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 20, en el versículo 10. Después el diablo, que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Una vez más, veo en este versículo que el adversario copia todo lo de Dios. De alguna manera, también ha querido copiar la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Diablo, anticristo y falso profeta. Todo lo de Dios, el enemigo lo ha querido copiar y de manera falsa lo ha hecho para confundir a los hombres, para engañar a los hombres. Ahora, este versículo nos habla de que el lago de fuego y azufre ha sido creado para ellos. Satanás el diablo, el anticristo, el falso profeta y todos los demonios tendrán su destino en el lago que arde con fuego y azufre y tendrán allí su tormento por los siglos de los siglos. Lo que Él quiere es llevarse a ese lugar a la mayor cantidad de personas posibles. Miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Esa heredad será para todos aquellos que no hayan decidido en su corazón seguir a Cristo Jesús. Ese lago de fuego y azufre, ese infierno. La Biblia, en este versículo, también lo denomina de la siguiente manera: la muerte segunda. Al final de la parábola, Jesús dice que el Señor de este campo les dice a los segadores: el trigo, recogedlo en mi granero. Una de las palabras que me resalta en este último texto es mi granero. De esta manera expresa el Señor ese lugar que Él está preparando para sus hijos, para los que son suyos, para aquellos que son una buena semilla, son semillas del reino de Dios, aquellos que recibieron la semilla de Cristo, aquellos vienen a ser semillas de Dios y van a parar, su destino es ese mi granero, ese granero de Dios,
el lugar que Dios está preparando para todos aquellos que decidieron en su corazón seguir a Cristo. Jesús nos prometió ir a preparar ese lugar. Eso lo encontramos en San Juan capítulo 14, versículo 2. En el hogar de mi Padre hay un lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Apocalipsis capítulo 21, desde el versículo 4 hasta el versículo 7, nos dice lo siguiente. Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. La descripción de este lugar es poderosa. Así será el ambiente en este lugar. Así será la vida de los hijos de Dios. El Señor dice que las cosas primeras pasaron y que Él ha hecho nuevas todas las cosas. También el versículo 7 de este capítulo de Apocalipsis nos habla de unas personas, allí los llaman los vencedores, aquellos que han vencido en Cristo Jesús, que Él es el verdadero vencedor. Pero también la palabra nos enseña que nosotros somos más que vencedores en aquel que nos amó. Si has creído en Jesús, en Él puedes ser más que vencedor y puedes estar dentro de estos vencedores de los últimos tiempos. La heredad de estos vencedores es un lugar donde ya no hay llanto, donde ya no hay dolor, donde ya no hay tormento. La heredad de los hijos de Satanás, la heredad de todos aquellos que se dejaron engañar por Satanás el diablo, es el lago de fuego y azufre, el tormento eterno. Ahora, para los hijos de Dios, la simiente de Dios, para ellos la heredad es Dios mismo. Es un lugar donde la gloria de Dios lo llena todo. Ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad. Ese es el lugar de Dios. Ese es el lugar que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. En el corazón de Dios está que la mayoría de los hombres pueda ir a ese lugar que Él ha preparado. Ahora está en nosotros la decisión de seguir a Cristo o no seguirle a Él. Esa es nuestra heredad. ¿Cuál será tu heredad? Hace unos días escuché el testimonio de un cantante muy conocido en Brasil que perteneció a una banda musical secular, pero que hoy en día canta para Jesús. Él nació en una familia cristiana, él fue hijo de uno de los pastores allí, pero tuvo un tiempo en el que se apartó de Jesús, estuvo lejos de Dios y en ese tiempo experimentó todo lo que el mundo te ofrece, con un talento impresionante en su voz y también musicalmente. Él experimentó todo lo que Satanás, el diablo, el mundo puede ofrecer. Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. Él cuenta que un día, estando con un amigo, llevaba varios días de fiesta y varios días metido en drogas, en alcohol, en un estado tal se encontraban los dos que en un momento él miró el rostro de su amigo y pudo ver como un demonio que le decía, un poco más tales y nos vamos al infierno. En ese momento, aún en el estado en el que él estaba, dice que él se acordó de las enseñanzas de cuando él era pequeño. Se acordó y él dijo en su corazón, yo no quiero ir a ese infierno, yo no quiero ir a ese lugar. Así que salió de ese cuarto y se fue para otra habitación
Y allí él tuvo un encuentro con Jesús, aún en el estado en el cual estaba. Desde ese momento, su vida cambió totalmente. Dia já cansado eu disse, Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. E ele me chamou de filho. Tem algum filho de Deus aí? Pedi perdão, me humilhei, chorei, como eu chorei. Claro que es un proceso en su vida, pero él hoy se dedica a cantar alabanzas a Dios y también llevar a muchos a los pies de Cristo Jesús. Una de sus canciones más conocidas, escrita por él, dice en la parte del coro, yo no tenía nada, pero ahora tengo vida. Esa canción se titula Una vida escrita por el dedo de Dios. Creo que es lo que Dios nos permite vivir a nosotros. Creo que es la decisión que podemos tomar. Ya no escribir nosotros nuestra propia vida, sino dejar que Dios la escriba con su dedo. Viver com meu Jesus é lindo. Junte suas forças e clame a Deus, que Ele escuta o grito do seu fraco coração. Vai lá, Belo Horizonte! E agora eu tenho vida e uma história nova e linda. Este joven, teniéndolo todo, no tenía nada. Tenía muchas cosas materiales, pero no tenía vida. Esa es la oportunidad que Dios nos da. Déjame decirte que lo peor del infierno no es el tormento, no es el fuego, no es el azufre. Lo peor del infierno es la ausencia de Dios. La ausencia de Dios es un tormento para el hombre, porque el hombre fue creado para estar con su Creador. Tú tienes la decisión. Dios nos ha dado la oportunidad de que en Él nosotros podamos alcanzar esa vida eterna con Dios. Não quero ser mais prisioneiro da maldade. E Ele me chamou de filho. Es solo un paso, es solo una oración, es solo una decisión. La de aceptar a Jesús en el corazón y dejar de ser cizaña para venir a ser trigo de Dios. En este tiempo que tenemos de vida física es donde podemos tomar la decisión de cambiar nuestro destino en la eternidad. Tú puedes dejar de ser cizaña para venir a ser trigo de Dios y hay un granero de Dios que te está esperando por toda la eternidad. Solamente tienes que aceptar a Jesús en tu corazón y comenzar a vivir una nueva vida escrita por el dedo de Dios. Do seu fraco coração, eu não tinha nada e agora eu tenho vida. E os dedinhos e uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Escreve, 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 escreve os dedinhos, dedinhos, dedinhos. Escrita. Uma história nova e linda, linda. Escrita. Levante as suas mãos fechadas, fechadas assim, ó. Levante as mãos fechadas, junte as suas forças e clame a Deus comigo.